aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir. Entonces damos inicio a este nuevo episodio del podcast que tenemos con Ale, que se llama Simbiontes, Voces para el Bienestar Integrativo. Aunque según nosotras el nombre es bastante explicativo, también sabemos que a veces podemos buscar un poco para tratar de decir lo que realmente queremos, ¿no? Pero en esencia es esta idea de que vivimos en simbiosis, todos y todas nosotras, seres humanos, animales y todos los seres con los que convivimos. Y nos interesa mucho traer a este espacio diversas voces, miradas, experiencias, enfoques, etcétera, en el área del bienestar integrativo, ¿no? Ahora estamos con el episodio 37 ya, y hemos titulado este episodio Ser mujer impacta en mi relación con el alimento, nutrición con enfoque feminista. Y es que nos ha parecido importante hablar esta temática enfocada ahora en la mujer. Hemos hablado con la Ale de la absoluta relevancia también de hacerlo en algún momento para el hombre, porque por supuesto también tiene eh, otro impacto diferente, pero nos parece importante empezar con la mujer. También ya les comentaré un poco a Ale y por supuesto se irá evidenciando a lo largo de la charla. Y para esta eh, charla, para este episodio, tenemos una invitada, una linda, una dulce y maravillosa invitada que nos acompaña. Sorpresa, sorpresa, desde México. Tenemos muchísimas invitadas desde México. Somos muy felices por tener esta compañía que Ale ha ido encontrando en su camino y que nos aporta muchísimo a nosotras y somos felices. Ella es Fernanda Mora. Fernanda es nutrióloga con perspectiva feminista, enfoque no centrado en el peso y antidietas. Ella es mamá, senderista y docente. Fernanda, querida, muy bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Rosy Yale, muchísimas gracias por la presentación y pues el agradecimiento es mío por haberme invitado, por haberme contactado. De verdad que para mí es un honor que, que deseen escucharme y que fervientemente crean que yo puedo pues aportar algo a ustedes en el mar de mujeres que hay en América Latina que pueden hablar sobre este tema. Bueno, pues es para mí un honor y me da un buen de gusto conocer a personas fuera de México, empezando por ustedes dos. Entonces, les reitero que el placer es mío y mucho gusto. Qué bueno. Como decía Rosy, este tema nos ha parecido urgente porque a lo largo del tiempo en el que hemos ido acompañando a mujeres, se ha evidenciado una compleja y dolorosa relación con el cuerpo que impacta en la forma en la que las mujeres nos vinculamos con la comida. Y esto tiene que ver con los roles de género, ¿no? Los roles de género son estas expectativas sociales y culturales sobre el comportamiento, sobre la manera de actuar, la manera de verse, que se tiene sobre las personas en función de su género. Y estos roles están impactando prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida, incluida la manera en la que comemos, ¿no? O mejor dicho, en la manera en la que se espera que comamos. O sea, de las mujeres se espera que comamos como señoritas, se espera que nos cuidemos, se espera también que seamos muy juiciosas a la hora de elegir los alimentos que vamos a consumir, se espera que nos encante cocinar, que nos hagamos cargo de la alimentación de la familia, entre otras cosas.
Y antes de empezar, sí es muy importante para nosotras nombrar que la intención no es criticar o juzgar a las mujeres que se sienten cómodas asumiendo estos roles de género, ¿no? O sea, por ejemplo, tanto a Rocío como a mí nos encanta cocinar. Yo amo y agradezco el poder hacerme cargo de la alimentación de mi familia. El cuestionamiento es más bien a cuánta libertad hay para escoger asumir estos roles y principalmente en cómo están impactando en nuestra salud y bienestar. O sea, estos roles se fundamentan en el cuidado, se fundamentan en el bienestar físico, emocional, social de las mujeres o se fundamentan en el control de sus cuerpos. Entonces, la invitación es a plantearnos las preguntas y a indagar cómo estos roles están impactando o están permeando nuestra manera de relacionarnos con el cuerpo y con el alimento. O sea, cuestionarnos si realmente nos está haciendo bien. Así que yo también te agradezco, Fer, querida, por acompañarnos hoy desde tus conocimientos y experiencias sobre este tema. Y para empezar, ¿qué te parece si nos cuentas brevemente tu historia de cómo llegas tú a este mundo de la nutrición con enfoque feminista? Pues mira, voy a citar a mi queridísima, seguramente la conocen, yo sé que sí, Mariana Robles. Ay, Este, Mariana en muchas ocasiones ha mencionado, es que fue mi historia la que me hizo feminista y bueno, pues creo que es mi caso y el de muchas. Em, Soy sobreviviente de anorexia, sobreviviente de violencia familiar y de suicidio. mm, Entonces, y aparte, bueno, la inseguridad alimentaria nos ha atravesado a mi hija y a mí. Híjole, yo jamás pensé vivir inseguridad alimentaria, es algo terrible. Entonces, pues obviamente que desde la anorexia, los trastornos de la conducta alimenticia, la formación profesional sumamente pesocentrista que recibimos acá en México y yo sé que es en todo el mundo. eh, y el dolor que yo atravesé, bueno, fue lo que me hizo replantearme y reestructurarme todos mis sistemas mentales y mis ideas y mis creencias. Yo era de las que decía como ni feminismo ni machismo, igualdad, ¿no? Y bueno, creo que muchas pasamos por ahí y bueno, hoy abiertamente como nutrióloga feminista, el espacio que yo ofrezco es justamente a desestigmatizar esta parte de los roles de género que las mujeres tenemos como bien establecidas en cuanto al cuidado del hogar, la alimentación de la familia, el autocuidado hasta el final, este tema del peso y que vernos siempre jóvenes, bellas y delgadas y comer menos que los hombres y que en la cita el hombre se pide la hamburguesa y las mujeres la ensalada. Bueno, ¿no? Entonces, justo como lo mencionaste, Ale, es una muy, muy amable invitación pues a cuestionarnos eh, estas cuestiones, obviamente sin juzgar y sin demeritar a las mujeres que nos sentimos cómodas al cuidado del hogar, ¿no? Porque yo me incluyo, entonces, pues bueno, de manera muy breve, desafortunadamente me tuvieron que atravesar este tipo de violencias para que yo replanteara mi vida entera, sobre todo en mi enfoque como profesional de la salud. Y para mí fue muy impactante y doloroso el ver que yo perpetuaba eh, mm, esta violencia, ¿no? Una completamente aliada del sistema y bueno, en el camino también me encontré con la compasión, ¿no? Porque hoy me nombro como nutrióloga con enfoque compasivo también. Y pues bueno, como lo mencionaba en la plática que di en la mañana,
la compasión hacia el otro inicia con la compasión hacia uno mismo. Entonces, cuando se nos caen todas estas telas o vendas que tenemos en los ojos, también implica mucha paciencia con uno mismo y entender que no somos malos y que únicamente, pues bueno, somos víctimas del sistema, por así decirlo. Y una vez que se tiene la conciencia y la información, también se tiene la responsabilidad de hacer algo para cambiar. Entonces, bueno, si yo me voy en mi historia de vida, nos vamos a estar aquí las 2 horas, porque son muchas cosas, pero bueno, básicamente es eso, lo que me ha llevado el día de hoy pues a cuestionarme y a practicar una nutrición abiertamente feminista. Mil gracias, Fer, querida. Gracias por compartirte también con temas tan complejos, tan profundos y en muchos casos tan tabú, ¿no? Y que a veces realmente a uno le cuesta mucho porque es como, no quiero que se vea, es feo, es malo. Mm. Entonces, el hecho que simplemente los nombres, yo creo que ya es importante y te agradezco. Y me ha chocado, o sea, me ha tocado, perdón, mucho también. Entonces, quería decírtelo. Fer, contanos un poco, aunque ya ha ido entre lo que nos comentaba en la introducción y en tu propia respuesta de por qué te has acercado a este enfoque feminista, contanos un poco más por qué es importante hablar de mujeres, de cómo separar algún momento a las mujeres en el mundo de la alimentación. ¿Qué nos puede aportar esta separación, digamos, entre hombres y mujeres? Fíjate, Chío, ¿puedo decirte Chío acá? Claro que sí, me dicen de todo, Chío Ah, también, está bueno, está perfecto. bien. Es que Rocío se me hace como muy fuerte. Chío. Muy Fíjate, bien. Chío, que en este proceso de deconstrucción como nutrióloga, pues obviamente que también me cuestioné el tema de la alimentación. ¿De dónde surge? ¿Cómo surge? ¿En qué momento pasamos de ser nómadas a sedentarios? ¿Qué onda con la agricultura? ¿Por qué de manera social a los hombres se les atribuyó la caza y a las mujeres la recolección? Entonces, eh, yo soy una devoradora de libros y de artículos y he leído y leído y leído y leído y me he encontrado con un montonal de información. Y algo que se me hizo muy curioso es que la agricultura no surgió al azar como antes se pensaba. Antes me refiero a hace unos 20, 25 años, ¿no? Como que, por suerte, agricultura, y por suerte ya tenemos maíz, y ya tenemos arroz, y frijol, y papa. Sino que la agricultura, al ser un proceso tan complejo, los investigadores se dieron cuenta que requería que alguien estuviera consciente de su entorno y de su ambiente. Y que en esa conciencia del ambiente estuviera el cuidado primero de las plantas silvestres. Entonces a mí eso se me hace muy romántico que en algún momento del neolítico, ya después del paleolítico, o sea que en el neolítico un ser humano se puso a contemplar, porque yo creo que la agricultura es un arte y que surgió de la contemplación y de la observación y de la conciencia de cómo interactuamos con el ambiente. Porque alguien se puso a cuidar una plantita silvestre, alguien se puso a combinar semillas, alguien se dio cuenta que de las semillas surgían plantas, que si las cuidabas, que si llovía, que si le daba el sol, que si la tierrita, que si las condiciones eran adecuadas, crecía. Y que a partir de eso que crecía podías alimentar a tu familia. Entonces, las investigaciones sugieren que fueron mujeres
las primeras cuidadoras de todo, hasta de las plantas. Incluso sugiere también que la domesticación de los animales estuvo a cargo de las mujeres, excluyendo al perro. Pero, por ejemplo, en el caso del cerdo, que fue total y completamente a cargo de las mujeres. ¿Y por qué digo que me parece curioso? Tengo aquí como una disyuntiva, a ver si ustedes coinciden conmigo, pero pues últimamente he estado leyendo mucho sobre síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina desde el enfoque de la medicina pues evolutiva. Sé que lo conocen, en donde también la medicina evolutiva nos dice que, oye, pues es que las mujeres eran cazadoras y estaban en un ambiente hostil y tenían que andar, pero a las vivas, como decimos acá en México, y que esas condiciones hostiles de andar cazando fueron las que desarrolló en nuestro cuerpo ciertas adaptaciones que hoy conocemos como SOP y resistencia a la insulina. Entonces, eh, había antes un sesgo de género en el tema de que las mujeres recolectaban y los hombres cazaban. Hoy sabemos que las mujeres también cazaban, que no solo estaban recolectando o cuidando plantas. Entonces, hoy me surge la duda, y realmente fue particularmente hoy, que me surge la duda de, a ver, se dice que las mujeres fueron las primeras cuidadoras de plantas. Se dice por un sesgo de género, o sea, por este sesgo de género que también estuvo durante muchos años en cuanto a la caza, o realmente sí era una tarea exclusiva de las mujeres, porque yo no dudo ni tantito que también había hombres ahí como siendo curiosos y observando y cuidando de las plantas junto con las mujeres. O sea, hoy yo me lo cuestiono, yo fervientemente creía que no, sí, las mujeres éramos cuidadoras y nosotras, la agricultura y bla, bla, bla. Y después dije, no, a ver, si las mujeres también cazaban, entonces los hombres también cuidaban. Entonces, hoy en día, esa es mi mayor duda, que yo digo, híjole, lo que estaré leyendo tendrá un sesgo de género o no. Y quisiera saber qué opinan ustedes. Yo opino que seguro que sí, o sea, seguro que sí. No es un tema biológico que los hombres no se hagan cargo de los cuidados, por supuesto que no, es un tema de rol, pues es como dices tú, es un sesgo con el que con el que se nos ha socializado, ¿no? Hemos sido exitosamente socializados dentro de este contexto. Claro, y la verdad es que, perdón, Chio, te interrumpí, disculpa. Solo en realidad porque, por supuesto, no lo sé. Lo único que tengo es, como tú dices, una posible duda, ¿no? Ahora tengo, como dices, también es, esta cosita ahí que me dice, ¿será así? ¿No? Porque antes, incluso, claro, en lo que leíamos, si estaba en un libro o algo, decíamos, bueno, es un hecho, ¿no? O sea, científico, si está planteado en un estudio científico, pues es un hecho y no es cuestionable. Pero, por supuesto, en eso coincido contigo que ahora ya no es tan sencillo, ¿no? Porque de dónde, cuáles son las bases de la investigación, se basan en ciertos principios, las ha escrito un hombre, las ha escrito una mujer, hay tantas cosas alrededor Claro. que realmente te invita a cuestionarte, ¿no? Como ahora lo estás haciendo. Realmente los estudios que dicen que las mujeres eran las únicas, serán estudios que tienen toda la información necesaria, cuánto de sesgo habrá ahí, cuánto, en realidad creo que es un poco difícil hacerlo, pero el hecho de que lo cuestionemos ya me parece importante y valedero, digamos, ¿no? Claro, porque voy a decirles una cosa, yo como mujer digo, híjole, qué padre, es que las mujeres cambiaron al mundo con la agricultura y con la alimentación y esto que alimenta mi ego como mujer, pues estaba padrísimo, pero pues también hay que
me veo en la necesidad de ser crítica y objetiva, como de, ok, a ver, también está la posibilidad de que los hombres cuidaban plantas así como las mujeres cazábamos, ¿no? Pero bueno, entonces, este es como el primer planteamiento que yo les quería hacer, porque yo mucho tiempo estuve muy casada con esa idea de que la agricultura fue inventada por una mujer. Había visto ya documentales, había leído más de un artículo de que las mujeres habíamos por ahí estado súper involucradas en este tema de los cuidados de plantas, de animales, del hogar, de los niños, de los varones, etc, etc, etc. Entonces, mientras se disipa esa duda, que ojalá en unos años ya podamos saber realmente que yo creo lo más probable es que haya sido mixto, ¿no? O sea, Claro. total y completamente. ¿No? O sea, realmente creo que es mixto. Entonces, entre que son peras o son manzanas, pues obviamente que estos sesgos con los que hemos crecido, como Ale mencionó al principio, hoy en día nos carga a la mujer de la responsabilidad de cuidar la alimentación del otro. Y cuidar la alimentación del otro implica una carga mental tremenda. Creo que es muy bonito y creo que es muy romántico si se tienen las condiciones para que lo sea. Y por condiciones me refiero a se tiene el dinero, se tiene el tiempo, se tiene la disposición. Creo que incluso es algo de vocación. Creo que la cocina sí requiere vocación porque requiere paciencia. Es una habilidad, ¿no? O sea, no es algo extraordinario, es una habilidad como con los números, como con la lingüística, como con la música, así para la cocina. Pero sí he de confesarles que cuando yo inicié mi familia, ya era abiertamente nutrióloga feminista y sentía muy dentro de mí esta imperiosa necesidad de hacerme cargo del hogar y hacerme cargo de la alimentación y preocuparme por qué van a comer, qué iba a comer mi pareja, mi hija, por supuesto, y qué vamos a comer mañana, y que la despensa, y que lo otro, y que aquello, y al principio yo lo disfrutaba, pero después fue como de, no, a ver, espérame, es que o sea, esto es un trabajo no remunerado, pero es un trabajo. Ujú. Y o me dedico al hogar, o me dedico a ser nutrióloga, o soy mamá, o soy pareja, o hago esto, o hago lo otro, o hago aquello. Y sí, tuve una crisis en donde me sentí culpable por no hacerme cargo. Aún ya siendo feminista, y entonces ahí me volví a cuestionar, ok, ¿de dónde viene esta culpa? Y pues es justamente, creo yo, que del inconsciente colectivo, del que por más deconstruidas, por más que nos cuestionemos, pues seguimos formando parte de este inconsciente colectivo en cuanto a la alimentación. Les repito, para mí la alimentación es muy bonita y es muy romántica si se tienen las condiciones pues adecuadas. Para mí la alimentación es un proceso biopsicosocial en ese orden. Pero la parte social es la que más curiosidad me da, porque a partir de lo que he leído y a partir de mi experiencia he podido darme cuenta y observar que realmente la alimentación fortalece los vínculos con el otro. Y obviamente el cómo nos relacionamos con los alimentos, el cómo me alimento, es total y completamente un reflejo de la relación conmigo misma, perdón, conmigo mismo o conmigo misma. Entonces a mí me parece bellísimo que un vínculo entre dos personas, entre mamá e hija, que es mi caso, entre familias, se fortalezcan esos vínculos a partir de la alimentación. Y es que justamente si nos remontamos nuevamente a esta parte de la agricultura,
como sociedad evolucionamos gracias a estas dinámicas sociales que giraban en torno a la alimentación. Dejamos de ser errantes, dejábamos de ser nómadas y nos establecimos en un lugar y nos reuníamos para alimentarnos. Y entonces dejamos de sentir esta hostilidad, de cierta manera, dejamos de sentir esta preocupación de qué voy a comer mañana, porque en el huertito teníamos el alimento ahí seguro para el otro día o asegurado para toda una temporada. Entonces, esa seguridad, esa abundancia de comida, que tuvieras un lugar seguro y que fueras parte de un clan y de una tribu, fue nos, nos hizo evolucionar como sociedad y me parece bellísimo. O sea, yo leo eso y lo veo aún en las sociedades modernas y les repito, para mí es algo muy romántico y muy bonito. Romántico, ¿por qué? Porque sabemos que las condiciones no siempre están, ¿no? Que desafortunadamente ese romanticismo de la alimentación solamente se puede vivir pues desde las condiciones óptimas, pues desde el privilegio. Y Fer, Querida, una consulta aquí. En esto que estás comentando, que suena, como dices tú, tan romántico, tan bonito, ¿dónde crees tú que nos hemos perdido a que la alimentación no sé, se vea solamente como eso que nutre tu parte física, ¿no? Y que nos hayamos olvidado de todo esto? ¿Y en qué momento también entra este tema de la salud, ¿no? A impactar en esta relación que tenemos con la comida y con el cuerpo? Yo creo que fue lo que es la urbanización y el sistema en el que vivimos. Muy probablemente donde ustedes estén también es así, pero acá en México las casas son cada vez más pequeñas porque no hay para tener una casa grande. El recuerdo que yo tengo de la casa de mis abuelos es una cocina grande, bonita, iluminada. Y hoy en día que he estado buscando casas, las cocinas son pequeñas, son diminutas, es un pasillito, es una planchita, porque esta urbanización y la necesidad de que hubiera más casas y el crecimiento de la población ha reducido la calidad de nuestras viviendas. Entonces, si andamos a las prisas, si todos en casa tienen que salir a trabajar para ganarse el pan, pues obviamente que no va a haber tiempo para llegar y a ver, me voy a sentar a honrar mis alimentos y a platicar y a compartir. No hay tiempo. En mi experiencia, yo quiero llegar a casa, comer algo rápido y a dormir. ¿Por qué? Porque estoy cansada, porque estuve trabajando todo el día. Y sé que es la situación que se vive en casi todo el mundo. ¿En qué momento tenemos que trabajar tantísimo como para que ni siquiera tengamos tiempo para sentarnos a la mesa y comer? Y a mí me encanta, o sea, yo he tenido muchos pacientes que a mí me encantaría decirles, renuncia por favor a tu trabajo, pero pues, claro, o sea, yo se los digo, obviamente se los digo en broma, ¿no? Pero me gusta mencionarlo aún en broma, porque muchas mujeres llegan sintiéndose culpables de que no comen lo suficientemente bien, y es como de, a ver, espérate, no es tu culpa, es el sistema. Entonces yo lanzo la broma de deja tu trabajo. Y se dan cuenta que no es 100% responsabilidad de ellas, sino que el sistema nos ha arrastrado, porque ni siquiera nos ha llevado de la manita, nos ha arrastrado a que estemos en esa situación. Entonces, Ale, respondiendo a tu pregunta,
creo que es el sistema, creo que es la urbanización. Pienso que las ciudades tienen sus pros y sus contras. eh, y pues bueno, es a costa de qué, ¿no? ¿A costa de qué estoy dejando de honrar la comida? ¿A costa de qué estoy dejando de honrar a mi cuerpo? ¿A costa de qué estoy dejando de tener vínculos de calidad con mi familia? Etc, 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 etc. Es bien complejo, o sea, habrá quienes sí pueden renunciar a sus trabajos, yo creo que son los menos, y habrá los muchísimos otros que no lo podemos hacer. Y ahí para completar un poco esta parte de la pregunta que te hacían, nos has hablado mucho del tema de los roles de género, nos has explicado ahí el tema de la relación de la mujer con el alimento, este tema realmente sistémico, de un sistema que nos desconecta de lo más importante, entre esas nuestra posible relación con el alimento y lo que está alrededor. Pero también nos comentabas en la charla que tuvimos antes, justamente feminista, que plantea de manera muy abierta también eh, a la alimentación como una herramienta de opresión y discriminación de la mujer, ¿no? Y ahí surgían temáticas como la cultura de la dieta, como la gordofobia, como el mundo fitness, la violencia estética, el mismo salutismo que mencionaba ahora la Ale. No sé si nos puedes contar un poco también de esta perspectiva que también eh, da, digamos, cierta información para entender esta relación lamentablemente distorsionada que hay ahora entre la mujer y su alimento y su cuerpo por diversas cosas, todas yo igual coincido en el marco de un sistema que busca ciertos beneficios para algunos, ¿no? Pero que al final han ido aterrizando en estas distintas cosas que han ido afectando a las mujeres de manera muy concreta en su día a día. Si nos puedes comentar un poquito de estos temas. Ay, Chio, es que yo no puedo comentar poquito de estos temas, o sea, yo Intenta, No hay intenta. forma. no hay forma, no hay manera de que yo hable poquito. Y menos de estos temas, pero qué bueno que lo mencionas porque estoy asumiendo que las personas que nos escuchan y que probablemente están en la reunión saben qué onda con la cultura de dieta, con la opresión sobre las mujeres. Entonces, históricamente ahí les va. No me acuerdo si lo comenté o si les mencioné un poquito en la primera reunión que tuvimos y no, pues bueno, ahí les va. Yo me cuestioné mucho como de, a ver, ¿qué onda con las dietas? O sea, ¿a quién se le ocurrió decirle a las mujeres que coman menos? Y me encontré con que este boom de las dietas y de lo estético y de esas imágenes en blanco y negro que vemos en mujeres como en trajes de baño y en aparatos súper extraños que eran los gimnasios de la época, coincide con que en 1920 en Estados Unidos la mujer obtuvo el derecho al voto. El hecho de que la mujer obtuviera el derecho al voto significaba que podíamos tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo, sobre todo en términos de reproducción. Esa era como la principal preocupación del sistema. Entonces, lo que encontraron, descubrieron, o creo que, no, ni que encontraron ni que descubrieron, de una manera muy maquiavélica, es como, a ver, ¿cómo mantenemos a las mujeres ocupadas? Pues con su cuerpo. Y entonces, como de que esto para verte más, como, así como con cintura y una forma así como de reloj, y de que haces esto y que haces lo otro y que haces aquello, y que haces aquello, y que la mujer ideal y que la esposa ideal debe de verse así y siempre arreglada y que el tipo de vestido y la cintura, etc, 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 etc. O sea, eh, ese fue, al menos en América, uno de los primeros registros que se tiene como opresión a la mujer a través de su cuerpo. Es como, ok, tienes derecho al voto, ya puedes elegir los métodos anticonceptivos, ya puedes elegir si te reproduces o no, de qué otra manera tu cuerpo como territorio puede ser mío.
¿De qué otra manera te puedo mantener dormida? Pues haciendo dieta, preocupándote por la belleza, preocupándote porque te veas joven, preocupándote porque te veas delgada. Y entonces, bueno, ya se viene toda la historia que conocemos de las cirugías plásticas, de todas las dietas habidas y por haber, que pasa una década y con cada década vienen 100 dietas nuevas. Entonces, pues en esta opresión, las mujeres nos olvidamos no solo de conectar con la comida, sino de conectar con nuestro cuerpo y con el placer de comer. Una mujer, o bueno, no solo una mujer, creo que un ser humano que es incapaz de conectar con el placer. Como yo lo veo, o sea, esto lo estoy diciendo como persona, no como profesional de la salud. A como yo lo veo, una persona que no puede conectar con el placer, difícilmente podrá tener una evolución o un desarrollo en su humanidad mental, emocional, social, sexual, espiritual. ¿Y cuál es el primer contacto que los seres humanos tenemos con el placer y con la seguridad y con el apapacho? La comida. La comida, a través de mamá. Y entonces aquí yo ya me cuestiono, y entonces la lactancia materna, y entonces las fórmulas, y se vienen un montón de cuestionamientos más. ¿Qué opinan ustedes? Sí, o sea, como humanidad y especialmente como mujeres tenemos una relación súper complicada con el placer, ¿no? O por lo menos se nos ha impuesto, porque es cierto, se nos ha impuesto una relación complicada con el placer y nos olvidamos que el placer es una necesidad básica, ¿no? Como dices tú, el cuerpo premia todas las acciones que hacemos por satisfacer nuestras necesidades básicas, el cuerpo las premia con placer, ¿no? O sea, desde hacer pis, se han dado cuenta lo delicioso que es hacer pis cuando uno se Sí. está aguantando, ¿no? Entonces, este placer es absolutamente eh, esencial para, como dices tú, desarrollarnos plenamente como seres humanos. Y a través de con todo respeto, pero lo voy a decir, a través de religiones y de creencias y de cuestiones de que el cuerpo es sucio, de que el cuerpo hay que controlarlo, de que el placer es impuro, cosas así, realmente se nos ha alejado, se nos ha desvinculado muchísimo de esta necesidad básica, ¿no? Y es que, ¿sabes qué, Ale? Desafortunadamente, yo caí en cuenta de ello a partir de mi experiencia de vida. Cuando yo viví con anorexia, no solo no sentía placer con la comida, no sentía placer con nada, con nada. Para mí era muy difícil socializar, porque, o sea, yo no sentía ninguna satisfacción en vincularme con otro ser humano. Y en la parte sexual, pues muchísimo menos, o sea, yo no recuerdo haber sentido placer en mi actividad, en nada, o sea, en mi actividad sexual, en nada, en nada, en nada. Una desconexión total y completa con mi cuerpo y con el placer. Y pues obviamente yo me sentía, no solamente me sentía estancada, me sentía en un retroceso personal tremendo. Tremendo, 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 porque mi mente, mi energía, mi tiempo, mi dinero, todo mi ser giraba en torno a la preocupación por cómo lucía mi cuerpo y cuánto comía. Yo anhelaba de verdad poder comerme un sándwich así, disfrutarlo. Anhelaba sentir placer, claro que sí. En ese momento no sabía que era placer lo que yo quería sentir, pero lo anhelaba y soñaba
comer sin culpa y comer de una manera placentera. Ya hasta, o sea, hasta mucho tiempo después que dije, ah, ok, era eso, ¿no? Pero no podía, o sea, no podía, y no podía, y no podía. Y hoy entiendo a mis pacientes que viven con trastornos de la conducta alimenticia, de verdad que las entiendo que me dicen, Fer, no, o sea, yo conecto con mi cuerpo y no sé qué me va a pasar. O sea, no, yo para comer necesito estar súper distraída, tengo que estar haciendo otra cosa porque no puedo, quiero, pero no puedo. En realidad hay una incapacidad para conectar con el placer, una incapacidad fisiológica. Entonces, y justamente como dices, la religión y las creencias y muchas corrientes filosóficas dicen como, no, o sea, ¿cómo que andas en la búsqueda del placer? Pues sí, ¿por qué no? ¿No? O estas eh, corrientes de pensamiento modernas, como sal de tu zona de confort. Como, ¿por qué voy a salir de mi zona cómoda si aquí estoy bien, ¿no? Claro, hay que salir de ciertas zonas para crecer, pero no es como que, ah, ya me siento cómodo, estoy mal. No, o sea, está súper bien que te sientas cómodo, porque en esa comunidad seguramente, en esa comodidad, perdón, seguramente encuentras placer y encuentras seguridad y encuentras abundancia, etc., 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 como por qué el placer se sigue viendo como algo que no debería de ser, sobre todo en las mujeres. Mm. Y entiéndase bien aquí también que estamos hablando no necesariamente de este placer que es una explosión absoluta, ¿no? Es este placer sereno, de hacer pis, de verdad, o sea, es eso, qué rico, diga, ya, ¿no? No estamos hablando que también, por supuesto, tiene relevancia este placer más hedónico. No es solamente eso, sino que se nos ha coartado todo tipo de placer, ¿no? Quitándonos incluso esta paz, como dices tú, por ese terror que comentas, de no solamente de qué voy a comer, cuánto voy a comer, que si voy a engordar, que si me voy a enfermar, o sea, wow, es muy fuerte cómo impacta esto. Claro, y creo que Mujeres. eh, me parece muy valioso que lo comentes, no es algo, es algo que no había yo podido ver, pero también el resignificar el placer. ¿Qué es el placer? Porque creo que social o culturalmente al placer lo vemos como el derroche y acá intenso y pasional, sí, pero está en lo sencillo y en lo simple de la vida como en hacer pipí, sí, justo. Ale, Y Mamucha, ¿tienes ahí alguna pregunta? no, Dale. no, ahondar tal vez un poco, eh, ¿cómo, cómo está impactando esto, esta relación tan complicada que se nos ha impuesto o que tenemos, digamos, con la comida en nuestro bienestar? Y esto a todo nivel, ¿no? Me acuerdo que, como decía Rosy en la charla que hemos tenido previamente, nos hablabas de que esto impacta a nivel espiritual, histórico, social, mental, emocional, biológico, o sea, ¿cómo está impactando en nuestro bienestar? Ay, pues es que es como lo mismo de hace rato, no me pidan hablar poquito porque no puedo hablar poquito. Pero mm, bienestar como que, o sea, bueno, ya me mencionaste como todas las esferas del bienestar o de la salud, pero mm, es que tengo como, en este momento tengo mucha información en la cabeza, entonces quisiera, no sé, como una pregunta un poquito más específica para irme ya de lo particular a lo...
a lo general. Un ejemplo para que ya a partir de ahí yo me vaya. ¿Cómo hablemos de la violencia estética, que por ahí es la que más, ¿no? Nos trae a este tema de cómo nos vinculamos las mujeres con el alimento. O sea, cómo impacta esta violencia estética en todo el bienestar y en cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y con la comida. Ok, ya veo por dónde. Pues creo que creo yo que es imposible hablar de violencia estética sin hablar de cultura de dieta. ¿No? O sea, creo que no se puede separar una cosa de la otra. Pienso que son caras de una misma moneda, o es más, ni siquiera son caras opuestas, ¿no? O sea, es la misma cara, así que como dicen aquí, es la misma burra pero revolcada. Y pues yo crecí en un entorno impregnado de violencia estética y cultura de dieta. En mi familia no hay una sola mujer que no se haya sometido a un procedimiento estético. Y que yo recuerde, no ha habido ni un solo día en donde no se mencione como, ay, esto no porque engorda, ay, no, es que esto no es saludable, es que esto no porque el otro, es que esto no porque no es sano, es que esto engorda, es que vamos a esperarnos al fin de semana para comernos la hamburguesa, la pizza, el pastel, la carne, etc, 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 etc. Por ahí en algún momento me encontré con una nutrióloga que ella, no recuerdo el nombre, ojalá tuviera yo el nombre, pero ella hacía esta diferencia entre lo saludable de lo no saludable y lo nutritivo de lo no nutritivo. Y el cómo a veces mezclamos estos conceptos. Ella ponía el ejemplo con un dulce de fresa y una fresa. Y decía, ¿qué es más nutritivo? Pues la fresa, porque tiene fibra, porque tiene vitaminas, porque tiene minerales, porque tiene agua. Ahora, el hecho de que sea más nutritivo no significa que sea más saludable. Lo saludable o lo no saludable depende del contexto y del momento en que la persona decida consumir ese alimento. Probablemente ese dulce de fresa para mí, Fernanda, represente un bonito recuerdo. Probablemente ese dulce de fresa represente algún momento de relajación o a solas conmigo. Entonces, en ese contexto, ese dulce de fresa, por supuesto que es más saludable que la fresa. Y entonces, como mujeres, vamos por la vida eligiendo qué cosa. Lo que creemos saludable y no, perdón, no. Lo que creemos que es saludable basado en lo que es nutritivo o no nutritivo. Igual pienso que es muy subjetivo esto de nutritivo o no nutritivo si ya nos vamos como muy a fondo, ¿no? Y es como, ¿desde qué postura estás eligiendo tus alimentos? ¿Desde qué postura y para qué lo estás eligiendo? ¿Lo estás eligiendo porque tiene menos calorías? ¿O lo estás eligiendo porque nuevamente te da placer, porque te gusta o porque sí? O porque sí. O sea, porque también me he encontrado con que mis pacientes y yo misma nos justificamos como de, ay, es que me comí una pizza porque fue la reunión de la amiga y pues no había otra cosa. Y es como, a ver, espérate, es que no necesitas justificar tus elecciones. O sea, no le tienes que demostrar a nadie que estás tratando de ser lo más saludable posible. Y es como desde ahí, a ver, como dice Raquel, no le debes salud a nadie. Y entonces, en función de que, desde qué postura y desde qué narrativa estamos eligiendo nuestros alimentos. Y por supuesto que va en función de que pues es lo que menos me engorda. ¿Por qué no quiero engordar? ¿Por qué no quiero subir de peso?
¿Por qué me quiero ver de cierta manera? ¿Por qué un mes antes de irme a la playa estoy comiendo pura lechuga? Y entonces, pues a lo largo de nuestras vidas, pues elegimos nuestros alimentos en función de cómo nos vamos a ver, cómo creemos que nos vamos a ver después de consumirlos. Y aquí a mí me gusta hacer mucho hincapié en que nuestro cuerpo, su forma, tamaño y su peso no depende 100% de lo que consumimos o del ejercicio que hacemos, sino que depende de nuestro ambiente. Nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso hace una interpretación del ambiente y a partir de esa interpretación, nuestro cuerpo activa diferentes mecanismos endocrinos, nerviosos, digestivos, etcétera, 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 y da como resultado un peso, una forma y un tamaño. Y entonces, si yo estoy todo el tiempo preocupada sobre lo que estoy comiendo, todo el tiempo estoy produciendo pues cortisol. Y si estoy consumiendo menos de lo que mi cuerpo necesita, mi sistema nervioso eso lo va a interpretar como que hay escasez de comida. Y ante la escasez, pues se activan otros mecanismos compensatorios y entonces ya viene el famoso rebote y entonces digo, híjole, entonces tengo que comer muchísimo menos y tengo que hacer muchísimo más ejercicio porque me estoy matando de hambre, estoy haciendo un montonal de dietas y mi cuerpo nada más no se ve como yo quiero que se vea o como la sociedad me impone que se vea el cuerpo de una mujer. Entonces, Ale, no sé si me fui por otro lado. No sé si divagué, Ale. No, creo que hemos ido respondiendo un poco a los planteamientos a lo largo de toda la charla. Y bueno, digamos, después de todas estas cosas que hemos ido conversando, claramente hay una relación mínimamente, por decir, compleja, como mencionábamos, de la mujer con su cuerpo y su alimento. Entonces, ¿qué podemos hacer? No estamos en esta situación, este es el sistema, cada mujer con sus circunstancias y posibilidades. ¿Qué puede hacer o qué está haciendo la mujer, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, para ir tratando de mejorar o de modificar esta relación con el alimento? Fíjate que por ahí tengo una amiga que es sexóloga, también con enfoque feminista, y por ahí yo platicaba ciertas cosas con ella, y creo que la respuesta que ella me dio podría ser la misma respuesta a lo que planteas, Chio. La ternura radical y el autocuidado. O sea, ay, es que yo soy muy romántica, me encanta usar estas palabras. A lo que voy es que es posicionarse en un sistema, es decir, o sea, ir en contra del sistema, ¿no? Como para no utilizar palabras o términos así como muy rebuscados, es ir en contra del sistema. ¿Cómo? Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Como mujeres y como cuidadoras del hogar, llegamos a casa después de un día de trabajo y a lo mejor hay que lavar los trastes, hay que acomodar esto, lo otro, aquello, hay que checar qué onda con las actividades del día siguiente. Y para mí sería poner una pausa y decir, a ver, primero está mi autocuidado, la compasión hacia mí, o sea, hacia mí de que cada quien, y el sentarme, darme un espacio de autocuidado para mí, preguntarle a mi cuerpo qué necesita
y dárselo. No importa que la casa se caiga de sucia, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, creo que hay muchísimos más ejemplos, pero estoy hablando desde mi realidad, ¿no? Pero es como, a ver, que la casa se caiga, que no se laven los trastes, no pasa nada. En cambio, ¿qué pasa si yo paso un día más, una semana más, un mes más, un año más sin escuchar a mi cuerpo y sin darle ternura y esta suavidad y esta compasión que tanto necesita? Y Porque, este alimento. claro, porque por ahí estaba yo leyendo no me acuerdo su nombre, es una escritora feminista argentina. Bueno, ella decía que las mujeres somos cíclicas y que el sistema todo el tiempo está, no solamente todo el tiempo está así, sino que nos pide más, 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 más y más y más y más. Y las mujeres tenemos un ritmo Mm. circular y en espiral, que por supuesto no empalma con estas exigencias del sistema que van en su vida y en su vida y en su vida y en su vida y en su vida. Y yo lo he visto con mis proyectos personales, de verdad que a veces no puedo, no puedo porque no estoy en el momento de hacerlo. Y sin embargo veo en mí esta presión, en mí y en otras mujeres, por ser todo el tiempo productivas, por verse todo el tiempo de cierta manera, por estar todo el tiempo de buen humor, por hacer ejercicio todos los días, por atender todos los días a su familia, y que el sistema no para. O sea, el sistema en el que vivimos es violento porque no nos espera, ¿no? Como la situación personal que vivimos las tres. Fue como si Ale vivió esto, yo viví esto, Chio vivió aquello, pero la vida no para, bueno, no la vida, el sistema no para, es como, pues sí, pero mamacita, al otro día tienes que trabajar. Entonces, el que las mujeres de una manera consciente hagamos estas pausas, le demos esta ternura y esta suavidad a nuestro cuerpo, creo que es lo que está en nuestras manos para que a su vez en comunidad, por eso me encantan a mí los círculos de mujeres, porque son lugares donde se encuentra este apapacho, esta calidez como de ven, tómate el tecito caliente, aquí puedes llorar, ¿no? Porque es algo que no encontramos allá afuera. Entonces, Chio, la respuesta es como la misma que me dio a mí mi amiga, Ingrid se llama, es como pues la ternura radical. ¿Qué es la ternura radical? Es hacer esta pausa, acuerparnos a nosotras mismas. Cuerpo, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer hoy por ti? No puedo, desafortunadamente yo, Fernanda, no puedo detener al sistema, no puedo tapar el sol con un dedo, pero sí puedo hacer estas pausas. Y yo que soy mamá, mi hija observa que yo hago estas pausas. Y entonces ella va a crecer y va a ir con sus amigas, con otras mujeres, porque ya aprendió esto, que mamá hace pausas. Yo crecí viendo a mi mamá trabajando incansablemente. Entonces, pues obviamente que el aprender a hacer esta detente tantito, me costó muchísimo trabajo, ¿no? Pero bueno, hoy lo veo como una de las más valiosas prácticas de autocuidado que las mujeres podemos hacer por nosotras mismas y por otras mujeres. ¿Qué opinan? Bueno, coincido plenamente contigo, ¿no? Que en el marco de las posibilidades de cada quien, como hablábamos, las realidades son diferentes, pero tener esta intención de darte esas pequeñas pausitas y que te permitan escuchar al cuerpo. Conectarse con el cuerpo es escuchar.
el cuerpo siempre habla, ¿no? Aunque no lo haga con palabras. Pero puede ser tan simple, pero es muy poderoso y a veces no es tan simple porque hemos perdido esta capacidad innata que tenemos de conectarnos. Pero puede ser muy, muy poderoso porque el momento que empezamos a escuchar al cuerpo en lo más básico, luego eso crece, crece y podemos escuchar a otros niveles mucho más profundos que van a afectar áreas profundas como relaciones importantes en la vida, como quizás ya la posibilidad de cambiar el trabajo, como tantas cosas que son bastante más grandes, ¿no? Pero parte de algo chiquitito. Y creo también que eso, cuando mencionabas lo del círculo de mujeres, que me parece muy lindo, es justamente este poder del colectivo también, ¿no? Que tampoco tienes que hacerlo sola. O sea, sí hay un tema con uno y hacia adentro importante individual, pero todo lo que surge, las reflexiones, los temores, los miedos, las cosas que tenemos en el día a día, las puedes compartir con otra mujer y desde una charla en un café con una amiga hasta un círculo de mujeres, hasta otro tipo de instancias mucho más grandes si sientes que es tu espacio. Y que creo que de alguna manera tenemos los ejemplos de los ecofeminismos, que son tan fuertes y tan lindos en este entendimiento claro de ver a la pacha, a la madre, a la principal mujer quizá que existe, también oprimida por un sistema al igual que un cuerpo territorio de mujer, ¿no? Y poder plantear también, si así lo decides, desde la incidencia y desde lo político, para que no sea solo una mujer que tiene el privilegio de poder darse el tiempo y la pausa, sino todas aquellas y millones de mujeres que no tienen este privilegio, ¿no? Entonces hay estos espacios Absolutamente. también, si es que quieres hacerlo y lo sientes tu espacio, ¿no? Entonces, creo que hay mucho hecho, por lo tanto, mucha gratitud de nuestra parte a tantas y tantas mujeres de nuestra historia, conocidas y desconocidas, como diría Silvio Rodríguez, que es un cantautor que amo en su canción Mujeres. Em, y mucho que nos toca hacer y podemos hacer y haremos desde donde podemos, ¿no? Entonces, sí, coincido, Fer, querida, con lo que nos decías en resumidas cuentas. Sí, yo creo que Coincido también y aumentaría la importancia del paso previo, tal vez, ¿no? Del paso previo de cuestionarnos de dónde están viniendo estas reglas tan rígidas que tenemos a veces en torno a estos temas. Y no solamente cuestionarnos nosotras, sino empezar a hablar con otras mujeres. O sea, yo he empezado a abrir un poco los ojos en las conversaciones, a partir de las historias que he escuchado de mujeres, porque no todas tenemos la misma vivencia, pero a todas nos ha impactado de alguna manera u de otra, o sea, en mayor o en menor medida. Entonces, abrirnos también a escuchar a otras mujeres, a hablar de esto que nos da tanta vergüenza, ¿no? Que como decías tú, Rosy, al principio, y como nos ha compartido Fer, de estos temas que a veces sentimos que somos las únicas, que estamos solas, que estamos locas, que solamente a nosotras nos pasan estas cosas tan raras y estas ideas en nuestras cabezas. Y no es así, o sea, nos afecta a todas. Entonces, hablarlo, aparte, o sea, empezar a hablarlo, creo también que es un punto súper, súper importante. claro, y retomando lo que dice Chio, siendo conscientes del privilegio, ¿no? O sea, yo por eso siempre digo, es que es bien romántico y es ideal. Y a lo mejor yo, Fernanda, puedo hacerlo porque tengo una red de apoyo, porque tengo una tribu. Y eso es, hoy en día creo que el tener una tribu de mujeres, el colectivo que nos sostenga es, hoy en día es súper privilegiado, no todas las mujeres lo tienen. Yo veo amigas que maternan solas, lejos de sus familias, con dos pequeñines, con tres pequeñines. ¿Cómo le digo a mi amiga que tiene tres hijos, que el marido está trabajando y que vive lejísimos? ¿Cómo le digo a esa amiga? Ay, amiga, date tu pausa, ¿no? O Mm. sea, sería incluso
creo que hasta violento, ¿no? Entonces, por eso siempre, siempre digo, a ver, esto que voy a decir es muy romántico. Romántico porque no es real. No siempre es real y no siempre pues se puede. Y también, nuevamente sobre la tribu, ahorita que dijiste, Chío, el poder del colectivo, si la herida es sistémica, la sanación será colectiva. Absolutamente. Bien, Fer, no sé si hay algo más que quisieras agregar, que crees que se te ha pasado o que quisieras, no sé, reiterar para poder cerrar esta linda charla. Sí, fíjense que a mí me gustaría saber qué opinan ustedes, eh, o sea, volviendo a lo que o sea, a lo que decíamos al principio de los roles de género y que las mujeres cuidadoras y encargadas de la alimentación y estos sesgos de género que hay. Pero desde que tuve ese primer encuentro con ustedes, me he estado cuestionando mucho en esta parte de qué tanto las mujeres biológicamente tenemos el instinto de cuidar y de alimentar al otro, porque es algo que yo viví con la lactancia, de que realmente yo, cuando nació mi hija, yo sentía que no sabía nada, que se me juntaba el cielo con la tierra. Y, ¿verdad? Cuando yo la tuve en mis brazos y se pudo afianzar al pecho y yo la vi comer y la vi feliz y la vi satisfecha ya, de una manera místicamente hablando, sentía a todas las mujeres de mi generación habidas y por haber atrás de mí como sosteniéndome, ¿no? Al momento de amamantar. Y entonces insisto en que a mí como mujer es como un elogio el hecho de que tengamos la capacidad biológica para alimentar a otro ser humano y para mantenerlo vivo con algo que nuestro cuerpo produce. Para mí eso es increíble, sí, 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 o sea, veo la cara de Ale y es como, sí, es increíble, increíble, increíble. Entonces yo me vuelvo a cuestionar hasta dónde hay un sesgo de género y hasta dónde empieza lo que realmente nos pertenece a nosotras por mero funcionamiento, ¿no? O sea, por mera biología. Porque yo siento muy bonito el apropiarme de la alimentación. No sé si sea como esta deuda histórica de que ya nos quitaron esto, nos quitaron lo otro, nos privan de esto, lo otro, aquello. Es como, bueno, al menos a las mujeres el poder alimentar a otro ser humano ya nos pertenece y ¿sabes qué? No me lo puedes quitar. Y es algo que tenía yo como en la mente ya desde hace unos días, como de, se los voy a plantear, se los voy a plantear, se los voy a plantear, se los voy a plantear porque yo las quiero escuchar. Bueno, en mi caso no soy madre, entonces digamos no puedo traer esa experiencia como para poder compartirla, como nos compartes, querida Fer. Lo único que puedo plantear es varios, o sea, lo que con Ale hemos hablado varias cosas y le comentaba, ¿no? Yo creo que a estas alturas de la historia y de la situación y de la realidad es muy complejo querer que una mujer o sea, define y diga, bueno, este es mi deseo de cuidar la vida, digamos, es algo de género o es algo biológico. Eh, Claramente sabemos que hay roles de género, lo sabemos todo lo que se ha luchado para tratar de generando mayor equidad de género, lo sabemos. Creo que ahora solo toca conectar más con uno como individuo en ese sentido, más allá de lo colectivo, decir, ¿qué me llama a mí ahora, en este momento? ¿No? Porque es
es imposible querer que volvamos a la realidad que teníamos hace no sé, pues cuántos millones de años, ¿no ves? O sea, ya no, ya la evolución, los años, el todo nos ha traído a otro mundo, otra realidad, a otra circunstancia. Entonces, en esta situación y en esta circunstancia, ¿con qué conecto? ¿No? Y en lo personal, por ejemplo, hablábamos con Lale, ¿no? O sea, por supuesto que entiendo una generación de mi madre o mi abuela que ha luchado tanto por salir de la cocina para poder entrar a un mundo laboral que le permitía cierta equidad de género, digamos, en términos económicos. Qué difícil decirle qué lindo es cocinar, porque es una forma de demostrarle a las personas que amas, ¿no? Entonces, y claro, la diferencia grande que hablamos con Ale es que ahora, en mi caso, por supuesto, tengo la posibilidad de decidir eso. Entonces, ya no es algo impuesto, ¿no? Sino que tengo la posibilidad de decidir y he decidido volver a la cocina desde otro espacio, desde un espacio de autocuidado, desde un espacio de amor, desde un espacio de aportar también a la economía local, a otras cosas que yo valoro en este momento, porque tengo la bendición de hacerlo, tengo la posibilidad de hacerlo y tengo esta capacidad de decisión que creo que hace la gran diferencia. Entonces, mi respuesta en eso, Fer querida, sería eso, o sea, ahora creo que toca solamente conectar y ver qué resuena contigo y ya está, ¿no? Tratar tal vez de dejar un poco ir este tema de que si debo, no debo, es bueno, no es bueno. Si bien en este proceso de conexión va a estar este cuestionamiento y reflexión que comenta Ale, también hay muchas otras cosas, ¿no? Es aprender a escuchar al cuerpo de manera integral y qué me dice en esta circunstancia concreta. Em, ese es mi aporte a tu consulta desde mi situación también de no madre. Y desde mi situación de madre, yo coincido con Rosy, por eso también lo comentábamos al principio, bueno, lo comentaba al principio después de la charla que tuvimos con Rosy al respecto, es el cuestionamiento precisamente a esta libertad de poder elegir si vamos a asumir el rol o no. Y por supuesto que esa libertad nos las da las condiciones en las que vivimos, ¿no? Entonces o sea, el cuestionamiento sería que todas podamos tener estas condiciones materiales para poder elegir el rol de género que se nos está imponiendo, por un lado. Y por otro lado, también siento que no, no es solamente biológico, ¿no? Este tema de nutrir a otro. Por supuesto que es un tema que o sea, que nos han socializado de esa manera, pero no es algo exclusivo de las mujeres. O sea, yo al ver a mi marido en rol de padre, porque yo tengo la bendición de tener un marido espectacular, he visto cómo él es capaz de nutrir con un amor así, pero maravilloso, ¿no? De hacerse cargo del cuidado y creo que también de alguna manera estos roles de género les quitan a los hombres esa posibilidad de ejercer este rol de cuidado que evidentemente se nos ha cargado a nosotras también y que es maravilloso y divino cuando uno lo elige, ¿no? Cuando uno puede elegirlo. Cuando es impuesto es diferente. Fíjate, Ale, que yo me encuentro en la misma situación y justamente por eso me lo cuestiono tanto, porque el papá de mi hija, que no es su padre biológico, pero sí es su papá, yo lo veo y digo, híjole, este hombre es más maternal que yo. Y la nutre, y la ama, y la adora, y la sopita calientita, y a ver, cómete y vente a cocinar conmigo. Por eso yo les decía, es que hasta dónde está el sesgo de género en esta parte del cuidado y el nutrir al otro, pero también está esta parte en que las mujeres, pues, amamantamos, ¿no? A un bebé. Y a lo que decías, Chio, en este momento viene a mi mente la canción de Azul Mineral, no sé si la han escuchado, que No, yo es
como yo la escuché apenas 8 de marzo, para que la busquen, pero por ahí dice 7,000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. Y es como, wow, honrar a todas las mujeres que fueron esclavas de un montonal de cosas para que hoy nosotras tengamos la libertad para elegir si sí lo hago o no lo hago, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres realmente dieron sus vidas para que nosotras hoy podamos elegir? Entonces, Absolutamente. la canción se llama Azul Mineral, por ahí después se las paso, si la pueden buscar pues igual. Ve. Fer, querida, muchísimas gracias. Antes de cerrar el episodio, solamente quiero compartir con las mujeres que nos están acompañando que con Ale vamos a dar un lindo taller este sábado 29 para las que están en La Paz, porque es un taller presencial, que se llama Reconecta con tu cuerpo y tu alimento, taller para mujeres, justamente, un poco, por eso también una intención nuestra de querer conversar un poco sobre esta temática hoy contigo. Vamos a tratar de explorar un poco en un espacio solo para mujeres, su relación con el hambre, con la saciedad, sus creencias alimentarias, con el placer, entre otras cosas. Entonces, si es que es algo que les llama, pueden contactarme a mí o a Ale, a mí al 670-04774, Ale, a ti al 772-85073. súper. Y bueno, Fer, por mi lado, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, también por tu compartir, te reitero, te mando un abrazo muy, muy grande y será hasta la próxima. Muchísimas gracias. No, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Yo espero que esta conversación y lo poquito que yo les haya podido aportar sea nutritivo, hablando ya en estos términos. Ojalá que les haya gustado. Yo espero que hayan quedado pues satisfechas con la conversación que hoy tuvimos y bueno, pues no solamente nosotras, sino pues las mujeres y todas las personas que nos están escuchando. Gracias a ustedes, de verdad, yo me siento súper honrada de que me hayan considerado, de que me hayan escrito, que me hayan invitado, sobre todo consideren que sea yo la persona para hablar de estos temas. Es para mí un honor y ojalá que hayan quedado satisfechas. Yo quedé muy satisfecha, lo disfruté muchísimo, como los dije hace rato. Sé que podríamos hablar, hablar y hablar. Y pues ojalá que en algún momento podamos vernos en persona. Yo estaría encantada de verlas. Oh, sí, sería divino. Yo tengo una deuda de ir a México. Tengo tanta gente que amo allá, aún sin conocerla. Mi tribu está por allá también, o sea que sí, en algún momento, Fer, muchísimas gracias y todas las personas que se han conectado y a las que vean este episodio ya grabado, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Un besito. Chau, chau. Un día de aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza a compartir.